A continuación, su programa, En un abrir y cerrar de ojos, de su Iglesia de Jesucristo, a Él correrá el justo. Entonces, fíjese, hermano, pues yo le estaba diciendo eso de la playa, porque a veces nos presentamos con cosas que nosotros no queremos que sucedan, pero suceden. Entonces, cuando yo le estaba diciendo al Señor que me ayudara en esto, porque nosotros siempre le tenemos que pedir al Señor, ¿verdad? Yo me acuerdo que el hermano Bernardo cuando estaba aquí dijo, no, es que yo tengo que pedirle al Señor, dice, porque cuesta mucho, dice. Amén. Y ahora sí estoy con él, porque una de las cosas que nosotros debemos de ver es de que hay un costo para todo. Todo tiene un costo. Aunque usted me diga que no, todo tiene un costo. Fíjese que nuestra salvación tuvo un costo. Nuestra salvación, nosotros sabemos de que el Señor Jesús dio su vida por nosotros y Él pagó por eso. El precio fue su sangre, esa sangre derramada que nosotros no vimos porque no la vimos, pero sí somos partícipes de ella porque por esa sangre nosotros somos salvos. Ahora, ¿por qué Dios siendo tan poderoso? Y ahí es donde empiezan mis preguntas. ¿Por qué Dios siendo tan poderoso? Él tuvo que pagar el precio que le ponía el diablo por nosotros. Usted no se ha hecho esa pregunta. Si Él es poderoso, ¿por qué tenía que pagar el precio? Si Él es el creador de todas las cosas, ¿por qué Él tenía que pagar el precio? Y respuestas hay muchas, muchas respuestas. Y cuando nosotros vemos las respuestas, yo prefiero quedarme con esta, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo. Con esa respuesta me quiero quedar yo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Hijo para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es para mí, esa es la respuesta para todo lo que aquellos que nos dicen, si Dios es tan grande, ¿por qué las cosas suceden? ¿Por qué si Dios es tan grande, por qué las cosas pasan? Entonces, Él tenía que pagar el precio y tenía que hacerlo por alguien, porque no había, sin derramamiento de sangre, no hay salvación. Pero ahora que nosotros hemos avanzado un poco más en el conocimiento del Hijo, nos damos cuenta que Él es el santo, que en Él moraba una divinidad aquí en la tierra. Y que esa divinidad a nosotros nos tiene que dar el privilegio también de que esa divinidad habite en nosotros. Porque nosotros somos hijos de Él. Si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Entonces nosotros, fíjese que Él nos dio ese privilegio de que esa divinidad esté en nosotros, que esté en el cuerpo místico de Cristo, o sea, la iglesia. Ahí es donde tiene que estar la divinidad de Dios. Porque Él es santo y si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Entonces, cuando usted mira al apóstol Pablo, usted se da cuenta que él pone un versículo a los colosenses y ahí él declara, él dice cosas que nosotros debemos, fíjese que no dice que las va a hacer el Señor, sino que nosotros debemos de hacer morir todo lo terrenal. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que hacer morir todo lo terrenal. Y hay 6 cosas a las cuales nosotros debemos de poner atención en ese versículo. Le vuelvo a decir, cuando la Biblia habla de reyes y sacerdotes, está hablando de potestades, está hablando de autoridades, está hablando de no solo de huestes del lado positivo, sino que de huestes de maldad y que tienen autoridad en la tierra, porque la tienen. Por eso es que él a nosotros, el Señor, nos hace que habitemos en un ambiente sacerdotal, porque nosotros tenemos autoridad sobre toda hueste de maldad, porque la tenemos.
hay poder en nosotros, hay poder en la iglesia, porque Él es poderoso. Pero nosotros debemos de tener en nuestro corazón de que si nosotros no hacemos morir las cosas terrenales, Él no va a habitar en medio nuestro. Por más que gritemos, por más que oremos, por más que hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero si nosotros no hacemos morir las cosas terrenales, Él no va a vivir en medio nuestro. Por eso es que yo le hago a usted y siempre se lo voy a decir, que nosotros debemos de hacer todo lo posible porque cuando vengamos acá, no vengamos con cólera, no vengamos con iras, no vengamos con situaciones, porque yo sé que en la alabanza y en la adoración hay libertad y el Señor nos liberta de todo eso, nos quita todas las cargas, pero ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no presentar a Él una ofrenda de olor grato? ¿Por qué no hacerlo antes de llegar a la iglesia? Entonces, mire, cuando Abraham va a salvar a su sobrino Lot, él se enfrenta a 5 reyes y esos reyes tipifican autoridades que de alguna manera nosotros debemos de derrotar. Porque nosotros somos esa acción, ahora la divinidad de Dios está en medio nuestro, mora en nosotros. Cuando usted lee en las escrituras de reyes y sacerdotes, usted está hablando de autoridades divinas, autoridades que tienen el poder no solo para hacernos caer, sino que tienen el poder para amarrarnos, para sujetarnos, para estorbarnos. Eso es lo que hacen estas autoridades. Entonces, yo le dije que le iba a hablar de 2 reyes, pero antes quiero decirle que hay un rey llamado Eglón. Y ese rey está tipificado en un becerro, que es falso. Y esa potestad está afectando a la iglesia en este tiempo. Y no solamente en este tiempo, sino que desde hace mucho tiempo atrás ha estado molestando esta potestad. Pero su actividad se ha acelerado sobre la iglesia en los últimos 50 años. Y lo que este rey Eglón hace es que él quiere que nosotros estemos viendo solamente hacia lo terrenal, hacia las cosas de la tierra. Este rey Eglón tiene un sinnúmero de cosas que nos hace a nosotros mantenernos viendo aquí en la tierra. Mire esas cosas que él nos mantiene viendo aquí en la tierra. Las fiestas terrenales, costumbres terrenales, actitudes terrenales, deseos terrenales, anhelos terrenales, pensamientos terrenales. Todo lo que concierne a lo terrenal, él está ahí. Y es esa potestad la que nosotros debemos de combatir. Este rey del cual yo le voy a hablar hoy, porque no es este el rey que le quiero hablar, pero se lo puse porque para que vea la diferencia. Son 2 reyes a los cuales nosotros tenemos que ponerle atención y es más, al que más le tenemos que poner atención es al rey Saúl, porque él manifiesta, tipifica todo lo terrenal. Él es el que nos hace a nosotros que nosotros seamos terrenales. Y si no lo hacemos morir, Él nos va a matar a nosotros. Matar o muerte para nosotros los cristianos es que nos va a separar del amor de Dios. Si nosotros no matamos al Saúl que tenemos adentro, porque está dentro de nosotros, porque las cosas terrenales están dentro de nosotros. Si nosotros no matamos a ese rey Saúl, entonces él nos va a matar a nosotros. Entonces, este es el tema de nosotros. Mire, esta es la Colosenses 3:5. Por eso den muerte, dice, a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Esta es la Biblia, lenguaje actual. No sean indecentes, dice, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Entonces, dése cuenta que nosotros tenemos que hacer morir todas esas cosas terrenales.
y que nos afectan. Entonces yo le quiero hablar de este rey que se llama Saúl. Ese es el rey que yo le quiero hablar esta mañana. Este rey no fue puesto por Dios. Este rey fue puesto porque el pueblo de Israel quería un rey. Este rey fue ungido por Dios, sí, pero en el corazón de Dios no estaba este rey. En el corazón de Dios estaba el rey David. Y se los iba a dar al tiempo que él lo había ya predestinado. Pero el pueblo de Israel se rebeló. El pueblo de Israel quería un rey. Entonces, esta potestad no se va a cansar de querer hacernos mal. Él siempre se va a manifestar. Por eso le digo, no es que el rey Saúl sea el hermano que tiene a la par, sino que el rey Saúl mora en nosotros. Todo lo terrenal mora en nosotros. Y nosotros lo tenemos que hacer morir. No hay de otra. Nosotros tenemos que hacer morir todo lo terrenal. Mire lo que dice Primera de Samuel, está la Biblia textual, 28:20. Dice, e inmediatamente Saúl cayó en tierra. Cuán largo era. Fíjense que dicen que era alto, dice que sacaba la cabeza delante de todos los que estaban con él. Él era el más alto y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y no hubo fuerza en él porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ayudar el rey Saúl para que entendamos el versículo de Colosenses? Porque nosotros tenemos que hacer morir todas las cosas terrenales. Amén, amén. Entonces, en este versículo que leímos de Samuel 28:20, dice que cayó en tierra. Ahí vimos que Saúl nos puede enseñar algo de lo terrenal que posiblemente nosotros podamos tener. Vuelvo al ataque. Acuérdense que fue un rey pedido por el pueblo. No fue un rey que estuviese en el corazón de Dios. Él fue pedido. Y esa petición que tuvo el pueblo de Israel le causó muchos problemas a este pueblo. Y el profeta Samuel lloraba por Saúl. Miren lo que le dice el Señor a Saúl, al profeta. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado. Y a esa palabra desechado póngale bastante atención, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido rey para mí. Entonces al rey David sí lo escogió el Señor, pero al rey Saúl no. Aquí es donde nosotros vamos a ir viendo cómo nos puede ayudar el rey Saúl. Porque él fue desechado. Y cuando usted habla con la cristiandad, muchos dicen, es que Dios no puede desechar a nadie. Pero aquí fue desechado el rey Saúl. ¿Por qué fue desechado el rey Saúl? Porque él solo pensaba en las cosas de la tierra. Él no pensaba en las cosas espirituales. Él necesitaba al profeta Samuel para poder vivir una vida en el espíritu. Ahora nosotros no necesitamos a ningún profeta. Bendecimos la unción profética, sí. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de la unción profética el Señor nos habla. Y por eso es que hoy usted oye que hay profetas. Y esa unción profeta sí la bendecimos. Y necesitamos que se manifieste aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos escuchar la voz de Dios. Donde no se escucha la voz de Dios, el pueblo puede tropezar, dice la palabra del Señor. Entonces, miren lo que sigue diciendo de este rey, porque es bien interesante lo que yo alcancé a ver. Cuando nosotros vemos que la cristiandad dice esas cosas que dicen, es que Dios no puede desechar a nadie. Dios no va como dicen los testigos de Jehová,
Dios no va a destruir a nadie de su creación. Y fíjese que otros dicen que Dios no aborrece a nadie. ¿Cómo va a aborrecer él algo que él hizo? Pero fíjese que cuando nosotros seguimos viendo la palabra del Señor, nos damos cuenta de que este rey fue desechado, pero la importancia de que fue desechado es porque él tenía todo el tiempo su mente en lo terrenal, y eso es lo que nosotros debemos de hacer a un lado. El Señor aborrece, reprueba, desecha, y ejemplos tenemos muchos en la palabra. Usted sabe que estos dos hombres, dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decid en qué nos has amado. ¿No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor? Sin embargo, yo amé a Jacob. O sea que el Señor tiene privilegiados y nosotros somos privilegiados. ¿Por qué? Porque Él puso en nosotros esa divinidad que le dije al principio y que nosotros somos los encargados de que esa divinidad se manifieste todo el tiempo y en todos lados, en donde trabajamos, donde nos movemos, en donde estemos. Yo ayer le decía a mi esposa eso y le decía yo, bueno, ahorita en la mañana le decía, todo lo que sucedió ayer alrededor de nosotros, amado hermano, era para decir, dijo, ¿y esta gente por qué está así? Gente que no tiene sentido común, gente que no utiliza su buen juicio, sino que solo hacen las cosas por quererlas hacer. Y digo yo, ¿por qué son así? ¿Por qué no se dan cuenta que lo que están haciendo no es lo correcto? Mire lo que sigue diciendo Malaquías 1:3. Y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Entonces, vemos que aquí tenemos a un aborrecido de parte de nuestro buen Dios. También tenemos la historia de Caín y Abel. Uno de los dos ofrendó, uno fue aceptado y el otro no fue, y el otro fue rechazado. Miren lo que dice Génesis: dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Ahora, esta enseñanza todos nosotros la usamos para ministrar los diezmos y ofrendas. Y es magnífica porque aquí con esta actitud de estos dos podemos nosotros aprender a diezmar y a ofrendar. Porque si nosotros venimos delante del Señor con una actitud terrenal, nos va a pasar lo que le pasó a Caín, que nuestra ofrenda puede ser rechazada. Pero si la actitud que nosotros traemos es espiritual, nuestra ofrenda va a ser recibida. Por eso Pablo dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos al venir y entregar el diezmo y la ofrenda es: ¿será mi actitud la correcta? Yo no sé si usted se ha preguntado esas cosas, pero yo me las pregunto. Porque ¿será mi actitud la correcta cuando vengo y pongo en el alfolí mi ofrenda o mi diezmo? Y de ahí, después de que yo tenga una respuesta, de ahí voy a partir y presentarla delante del Señor. Por eso alguien que no ha entendido el diezmar y el ofrendar, amado hermano, siempre lo va a querer rechazar. ¿Por qué? Porque no lo ha entendido. Ahora, vemos que nuestro Dios rechaza, aborrece, desecha y reprueba. Y esas son las actitudes de nuestro Dios que nosotros tenemos que tener. Nosotros tenemos que rechazar, aborrecer, desechar, reprobar. Porque si nosotros no tenemos esas actitudes o esa actitud de parte de nuestro Dios, nosotros vamos a ser terrenales todo el tiempo. Y vamos a estar involucrados en todas las cosas que tienen que ver con lo terrenal, en lugar de estar involucrados en todas las cosas que tienen que ver con lo espiritual.
nosotros tenemos un alma. ¿Cuántos dicen amén? Y necesita esa alma ser bendecida por el Espíritu. No hay de otra. Nuestro espíritu humano debe de estar siempre siendo alimentado por el Espíritu Santo de Dios. Siempre. Para que nuestra alma, amado hermano, nos respete. Porque el alma no nos respeta. Por eso es que nosotros nos hacemos a lo terrenal, porque el alma no nos respeta. Pero si nosotros estamos llenos de la presencia del Señor, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, el alma tiene que sujetarse. Por eso a mí me gustó todo lo que pasó en el servicio, hermano. Yo, hasta esto que no salía el mensaje, pero me gustó, ¿sabe por qué? Porque la hermana en su oración decía algo, yo estaba allá atrás oyendo la oración. Y la hermana dijo algo en los diezmos y ofrendas. Y digo, Señor, tú estás en el camino de esto. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros nos acomodamos a lo terrenal, va a ser bien difícil, hermano, que nosotros vivamos una vida como la vivió nuestro Señor Jesús. Y yo necesito que nosotros vivamos de acuerdo a como vivió nuestro Señor Jesús. Cuando yo le digo yo, le estoy diciendo yo, porque yo también necesito eso. Yo también necesito vivir en el Espíritu. Porque fíjense que si nosotros no vivimos en el Espíritu, vamos a vivir una vida disfuncional. Y cuando vivimos una vida disfuncional, eso afecta a nuestra familia. ¿Por qué? Porque entonces nuestras familias son disfuncionales. Y usted me dirá, no, hermano Oscar, la mía, mire, desde que me casé estoy con el que tengo a la par. Pero eso no significa que sea una familia que esté correctamente funcionando bien. Porque puede ser que nosotros estemos en la iglesia, pero nuestros hijos no. Y ahí empieza ya lo disfuncional. Porque se supone que si nosotros tuvimos hijos y les enseñamos el camino correcto, ellos tienen que estar en la iglesia. Pero ¿por qué no están en la iglesia? Porque nuestros pensamientos que nosotros les hemos inculcado a ellos, incluso estando dentro de la iglesia, han sido terrenales y no espirituales. Y entonces nuestros hijos ellos no miran la diferencia. Porque nuestras actitudes dentro de la iglesia son unas, pero fuera de la iglesia son otras. Y entonces no podemos nosotros decirles a ellos, no, es que tienes que ir a la iglesia y portarte de acuerdo a cómo se comporta la iglesia. Porque nosotros no nos estamos comportando como se comportan ellos. O como se comporta la iglesia, perdón. Entonces nosotros debemos de ver que si nosotros queremos que nuestros hijos estén en la iglesia y que nuestra familia no sea disfuncional, tenemos que pedirle a Dios, pegar las rodillas, hermanos, si es posible, para que nuestros hijos estén en la iglesia. Tenemos que hacerlo, nuestros nietos. Y lo tenemos que hacer constantemente. Ahora, la vida de Saúl, a la par de él, por eso le digo que estos dos reyes estaban juntos. Los dos estaban en el ejército. Dos vidas, eran dos reyes que estaban caminando paralelamente. Y así camina nuestra alma con el espíritu, paralelamente. El alma a veces está llena de las cosas terrenales, pero el espíritu quiere gobernar y no puede. Hasta que muera el alma, a todo lo terrenal, entonces viene el espiritual y empieza a gobernar. ¿Por qué? Porque a pesar de que había sido ungido el rey David, él no gobernaba, sino que el que gobernaba era Saúl. Y hasta que murió Saúl, entonces empezó a gobernar David. Entonces dése cuenta cómo tiene que morir lo terrenal en medio nuestro para que empiece a vivir lo espiritual. Si nosotros no hacemos morir lo terrenal, va a ser imposible que el rey David reine en nosotros. Y nosotros tenemos que hacer que el rey David reine en cada uno de nosotros. Pero tenemos que hacer morir las cosas terrenales. Y como se las puse ahí, costumbres, religiosidad, todo lo que tenga que ver con lo terrenal, tenemos que hacerlo morir.
Y es cuestión de nosotros, no es cuestión del hermano Oscar, no es cuestión de la hermana, no es cuestión del hermano cuando nos predica aquí, no, es cuestión de que nosotros agarremos y digamos, yo no quiero que me gobierne Saúl. ¿O usted quiere que lo gobierne Saúl? Porque Saúl tuvo cosas buenas, no crea que todo fue malo, él tuvo cosas buenas. Pero para gobernar no estaba en los propósitos de Dios. Entonces el Señor viene, nos enseña a vivir, nuestro Señor Jesús viene, nos enseña a vivir una vida en el Espíritu y esa es la que Él quiere que gobierne nuestra vida. Pero a veces nosotros nos hacemos más por lo terrenal. ¿Por qué? Porque como lo palpamos, porque lo necesitamos. O usted no tiene necesidad de comer, no tiene necesidad de pagar su renta, no tiene necesidad de pagar. ¿Verdad que tenemos todas esas cosas terrenales? Son cosas terrenales y las tenemos que pagar. La hermana decía, no tienen que amar el dinero y la verdad no tenemos que amar el dinero, pero sí necesitamos del dinero. ¿Se da cuenta? Entonces, pero lo que tenemos que hacer es que ese dinero se vuelva en algo espiritual. Por eso cuando nosotros venimos y ofrendamos y diezmamos, estamos haciendo que el amor al dinero se muera ahí en el alfolí. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos morir lo terrenal, entonces el dinero abunda. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo he visto abundancia de dinero en mi vida. Y no tengo casa. Y no tengo negocio. Pero hasta aquí no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, fíjense, no es lo que yo pueda obtener, sino lo que yo pueda hacer para que lo que yo obtenga se vuelva espiritual. Por eso es que cuando nosotros venimos aquí y ponemos nuestro diezmo en el alfolí, ahí se murió. Ahí ya nadie sabe para qué lo va a utilizar el Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer. ¿Por qué? Porque está viviendo David en nosotros y no está viviendo Saúl en nosotros. Lo terrenal empieza a morir. Por eso es que es importante nosotros que miremos la vida de Saúl, porque Saúl, amado hermano, le digo, tiene muchas cosas buenas, pero en él estaba todo lo terrenal. Él siempre andaba buscando las cosas que tienen que ser de la tierra. Es más, usted no se ha dado cuenta que su alma a veces lo mata a usted en el espíritu. Yo no sé si usted lo ha vivido, pero ¿verdad que a veces no tiene ganas de venir al servicio? Amén. ¿Se da cuenta? Su alma ganó esa batalla. A veces usted no tiene ganas ni de siquiera de levantar las manos. Su alma le ganó la batalla. Pero cuando el espíritu gana, cuando el espíritu se levanta, entonces usted tiene gozo, tiene paz y quiere hacer todas las cosas que el espíritu le está pidiendo que haga. ¿Usted cree que yo le dije levante su voz ahorita? Porque no, el espíritu me estaba empujando a que yo le dijera a usted levante su voz. Él quiere oír su voz. Por mi parte yo hubiera parado ahí, me vengo y me paro. Pero no, el Señor quería que Él quería escuchar nuestra voz. Y es cuando nosotros vemos, cuando nosotros vivimos en ese ambiente espiritual, tenemos el tacto para poder decir, no, yo no puedo parar esto, tengo que seguir. Pero no se ha dado cuenta usted de que a veces ha sucedido también aquí en esta iglesia, de que de repente, ¡pum!, cortamos todo. ¿Y de qué pasó? Porque no estamos en ese ambiente espiritual que deberíamos de estar. El alma nos gana. Entonces nuestra tarea es hacer morir todo lo terrenal para que el alma no gobierne, sino que el alma esté dispuesta a recibir toda la bendición que ella recibe del Espíritu. Y entonces el alma cuando el Espíritu está así y lleno y vence al alma, entonces el alma se regocija. Y el alma empieza a clamar. El espíritu clama. Pero cuando clama el alma,
es bien diferente. ¿Por qué? Porque el espíritu adora. Y cuando el espíritu adora, entonces se oye muy diferente la adoración de la iglesia. ¿Por qué? Porque la adoración sale del vientre de nosotros. Cuando el alma está adorando, cuando el alma quiere meterse de metiche a querer adorar, entonces el alma le hace, le amarra las manos aquí, se las pone aquí. Se mira usted para todos lados y todos están alabando, pero usted no puede. ¿Por qué? Porque el alma le está haciendo una guerra y entonces ese rey Saúl tiene que morir. Aleluya. Ese rey Saúl tiene que morir. No podemos nosotros dejar que prevalezca Saúl. Tiene que prevalecer el rey David en nuestra vida. Saúl persiguió a David y le quiso dar muerte. ¿Se da cuenta por qué el alma a veces nos gana? Pero si nosotros nos mantenemos adorando al Señor, buscando del Señor, entonces las cosas van a cambiar. Debemos de matar. ¿Cuántos quieren matar a Saúl? Amén. Porque yo quiero matar a Saúl, hermano. Yo no quiero vivir una vida almática. ¿Sabe por qué? La gente no se da cuenta. Pero a veces los cristianos, amado hermano, ya no vienen a la casa del Señor. Porque su alma les ganó. Su alma les ganó. Y decimos nosotros, ¿por qué le ganó el alma? ¿Por qué le ganó el alma? Porque no estaba buscando del Señor. Estaba más bonito el celular, ¿verdad?, que leer la Biblia. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces usted prefiere estar metido en el celular así? ¿En cuántos minutos se te van cuando te metes en el celular? Hasta media hora, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu quiere, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede, hermana Nancy, cuando el Espíritu quiere? Dice que cuando el Espíritu quiere, fíjate, papito, que tengo ganas de ir a la playa, ¿me llevas? Amén, dice el Espíritu. Porque el Espíritu sabe que el alma te necesita gozarse también. Pero a veces el alma quiere, no, me tenés que llevar porque me tenés que llevar. No. Exacto. Exacto. ¿No se ha dado cuenta usted que hay mujeres que, pues, que vos me tenés que mantener, le dice, porque vos sos mi marido? No, no es mentira, eso es mentira. El hombre tiene que proveer, sí. Y tiene que proveer para todo lo que suceda en la casa, sí. Pero si el alma está gozosa y el alma se sujeta a su marido, entonces, sin que el alma le diga, mira, necesito tal y tal cosa, toma, mija, aquí está, mira. Calla la boca. ¿Por qué? Porque el espíritu está vivificado. Por eso es que existen esas guerras en los matrimonios. Y quites esa palabra parejas porque eso es del diablo en el nombre de Jesús. Matrimonios. Porque las parejas hoy dicen, es que somos pareja. ¿Y sabe por qué eso se llaman pareja? Porque van caminando juntos, pero cada quien por su lado. Pero cuando son un matrimonio, es uno solo. Y no hay división en el matrimonio. Vamos a comprar un carro, pagamos todo junto. No, que yo pago la aseguranza, yo el teléfono. No, todo junto. ¡Pum! Somos un matrimonio. ¿O no dice eso la palabra del Señor? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué más dice? Y serán una sola carne, dice. Entonces, ¿será que Saúl está reinando en mi vida?
¿Será que Saúl está reinando y no está reinando David? Porque David es prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Pero la única diferencia entre David y nuestro Señor Jesucristo es que a nuestro Señor Jesucristo no se le halló pecado. En cambio, David sí pecó. Pero yo no quiero que reine Saúl, hermano. Yo quiero que reine el rey David. Por eso, yo sé que usted, mire, yo le pongo de tarea, váyase y lea esas dos historias. Pero no la lea nada más en Samuel, ni tampoco la lea nada más en Números. Lea en las Crónicas, lea en el libro de los Hechos, habla de David. Entonces, cuando usted empieza a ver la vida de David, usted va a decir, yo quiero ser como el rey David. ¿Sabía usted que el rey David se postró porque tenía él un capricho? Él se postró y yo quiero que pongan la sanidad sobre mi hijo. Pero como era un hijo de pecado, el Señor no le contestó esa respuesta, esa oración. Por eso es que yo también les digo, ahí ponen, es que Dios contesta toda la... Mentira. El Señor le va a contestar la oración al justo. Y la oración del justo tiene poder. Entonces quiere decir, amado hermano, de que hasta para mi oración yo tengo que hacerme ver si soy como David o soy como Saúl. Porque Saúl en su oración, ¿qué fue lo que hizo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que hizo Saúl en su oración? Se fue con la pitonisa y se puso delante de ella y le dijo, tráeme a Samuel de regreso. Esa era la oración de Saúl. Quería que el enterrado volviera otra vez de regreso. Pero cuando usted lee el contexto de toda esa historia, usted se da cuenta que no fue Samuel el que regresó, sino que regresó un espíritu inmundo que le habló a Saúl. Entonces, cuando nosotros venimos delante del Señor y somos justos delante de Él, entonces Él nos va a contestar. Yo les decía el viernes, y permítame que se lo repita otra vez, pero ¿por qué no recibimos? Porque no escuchamos la voz de Dios. ¿Sabía usted que ese es un requisito para poder recibir? Escuchar la voz de Dios. A veces pedimos y pedimos mal, dice Santiago, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y ahí no estamos escuchando la voz de Dios. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, estamos escuchando hacer su voluntad. Mira, mijo, no es tiempo para que hagas esto. A mí me ha tocado. No es tiempo para que hagas esto. Pues no lo hago. Mas, sin embargo, amado hermano, el alma, hacelo, hombre, hacelo. No te va a pasar nada, dice el alma. Pero como ya escuché la voz de Dios, entonces sujeto al alma. Y le digo a mi esposa, porque ella es con la que platico, fíjate que no es tiempo de hacer esto. ¿Cuántos se acuerdan de que les dije que íbamos a hacer panfletos y los íbamos por ahí? ¿Verdad que yo les dije? Pero yo recibí la voz de Dios. Todavía no es tiempo, me dijo. Porque hay algunos dentro de los míos que todavía no han entendido qué es evangelizar. ¿Se da cuenta? Y nosotros todos tenemos que evangelizar. En un rebaño, ¿quién se reproduce? ¿Verdad que sí? Entonces usted es oveja. Entonces tiene que reproducirse. ¿Y cómo nos vamos a reproducir si no lo hemos entendido? Hermano, ¿usted quiere que yo me vaya al parque y evangelice? No, empiece con los de su casa. Yo creo que alguien lo estaba diciendo hoy. Tenemos que empezar con los de la casa. Y a veces los de la casa son los más duros de roer.
A veces queremos que el que ya conoce a Cristo venga. Ese no va a venir hasta que el Señor trate con él. Pero hay muchos alrededor de nosotros que son amigos, que son parientes, que necesitan de Cristo. Entonces, si usted ha recibido algo de Cristo en esta casa, pues compártalo. De esa manera nos vamos a reproducir. ¿Pero por qué nos vamos a reproducir? Porque hemos vencido al Saúl que está dentro de nosotros. Ya lo hemos vencido y entonces Saúl va a dejar de tomar posesión sobre nosotros. ¿Está conmigo? Usted dice, no, hermano Oscar, hoy sí me la puso difícil, hermano Oscar. Mejor váyase de vacaciones, hermano Oscar. A la playa otra vez. Mire, cuántas cosas nosotros tenemos que matar. Y una de las cosas que más nos afecta en este tiempo es la avaricia. Yo no soy avaro, hermano Oscar. Hágase el test usted solo. No le estoy diciendo que me conteste. Pero la avaricia, hermano, está impregnada en nosotros. Y es terrenal. Y debemos de quitarlo. Debemos de hacerla morir. Porque a veces no queremos ni gastarnos en comernos un helado. Porque, ay, no me va a alcanzar, no tengo. O buscamos a ver quién nos invite, ¿verdad tú? Y eso se llama avaricia. No dice la palabra del Señor que es mejor dar que recibir. Entonces, amado hermano, dése cuenta que si nosotros estamos dando, es porque David está reinando en nosotros y no está reinando Saúl. Por eso le dije que la importancia de estos dos reyes, para que usted hoy, hermano, créame, váyase a su casa, lea esas historias, mire tanta riqueza que hay en esas dos historias, en esos dos reyes, y usted se va a dar cuenta, en realidad, si usted está siendo afectado por alguno de los dos. El rey Saúl tenía avaricia en el corazón. Los pensamientos del rey Saúl eran completamente malos. Hubo alguien que dijo estas palabras. El rey Saúl era el mismo diablo, hermano. Porque no quería nada. Todo lo quería de la tierra, tierra, tierra. Y era grande. Era grandote, era como para que él levantara la cabeza al cielo y todo Israel le hiciera caso, hermano. Pero él no, él todo lo quería para abajo. Aquí es donde yo quiero. Allá en el cielo no quiero nada, aquí quiero. Y así hay mucha iglesia. Aquí quiero mi carro, aquí quiero mi casa. Y yo digo, un palacio tengo yo más. Entonces, amado hermano, tenemos una morada que no se compara con todo esto. Pero a veces por tener nuestros ojos puestos en la tierra, solamente queremos lo terrenal, lo que palpamos. Primera de Samuel 15:18. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. 19. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Se da cuenta que había avaricia en el corazón de Saúl. Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios, dice. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas. Y al único que dejé con vida fue al rey Agag. La desobediencia, amado hermano, es algo que nos hace involucionar. Si la obediencia nos gobierna, estamos mal, hermano. Si la desobediencia nos gobierna, estamos mal.
Cuando usted mira el significado de esa palabra Agag, significa me sobrepasé. Entonces Saúl se sobrepasó la barda. Hasta aquí tenés que llegar, Saúl. Acabá con todos. Y hasta aquí llegas. Ah, no. Él brincó la barda y dijo, no, pues yo me llevo al rey. Entonces, todo le salió mal al rey Saúl. A veces el Señor nos dice, mira, no hagas ese negocio. Y ahí se brinca la barda aún. Y lo hacemos. Y después, yo se lo digo por experiencia, hermano. Porque a veces el Señor me ha dicho, no hagas eso. Pero es que, mire, hermano, cuando el Señor se lo dice a uno y uno es desobediente, uno no tiene paz en el corazón. Pero cuando el Señor te dice, no te preocupes, yo te voy a responder. Entonces uno dice, gracias, Señor. Y las cosas, mire, fluyen. Pero el rey Saúl desobedeció, se sobrepasó la barda. Entonces debemos de escudriñar, amado hermano, estos dos reyes. Y ya voy a ir terminando, porque empecé a las 24, pero ya voy a terminar. ¿Por qué? Porque Saúl nos gobierna. Y nosotros debemos dejar que nos gobierne el rey David. A veces no queremos recibir consejo. Yo le decía a un hermano, estábamos platicando, y le decía, lo peor que le puede pasar a uno cuando es predicador joven, le digo yo, es tener ovejitas que tienen años ya. Y ellos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Y para que ellos se bajen se necesita un grado de humildad, pero bastante grande, hermano. Y esa terquedad los hace a ellos que no solo el Señor los vea de lejos, sino que hasta cierto modo, amado hermano, los hace ver mal. Por eso nosotros debemos aceptar lo que el Señor ponga aquí enfrente y aceptar su palabra, discernirla así, pero aceptar su palabra. Desecho lo malo y recibo lo bueno. No importando que sea nuestra hermana Celeste que tiene 22 o 25 años. Tenemos que aceptar la palabra del Señor. Porque si no vamos a hacer como esa palabra que le puse aquí. Mire. Perdón. Más vale joven, pobre y sabio que un rey viejo y necio que no admite consejos. Antes de enseñarle ese versículo, yo le quería hacer la pregunta. ¿Usted le hace caso a un sabio pobre? Y todas las respuestas que yo he recibido es no. Y le digo, ¿por qué? ¿Porque es pobre? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Más vale joven pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejo. A veces debemos de ponerle atención al sabio que es pobre, hermano. Porque ellos han vivido cosas que nosotros no hemos vivido. Usted no se ha usted no evangeliza homeless, ¿verdad? Yo allá me topé con un homeless. Y según yo, bien gallito, lo evangelizo yo y me fui. Y me salió una sabiduría, hermano, que me quedé. El que estaba siendo evangelizado era yo. Créame. El camarada o el hombre tenía más o menos como
30 años. No habían acabado las drogas. Estaba tirado en la pobreza. Y cuando yo le hablé de Cristo, yo lo conozco. Ahí dije yo, ¿y por qué estás así? Y empezó, por esto. Yo te aconsejo, me dijo. Así me dijo, que si estás en estos pasos, no mires ni a la derecha ni a la izquierda, me dijo. Mantente derecho. Si no vas a parar como paré yo, me dijo. Ay, dije yo. Ya me voy. Agarré todo mi arsenal y me lo traje, hermano. ¿Por qué? Pobre sabio. Porque era un pobre sabio, pero su sabiduría no la había perdido. Entonces, amado, tenés que ponerle atención al sabio que es pobre. Porque a veces tenemos viejos que son tercos, hermano. Y quieren hacer las cosas como ellos dicen. Así es. Así me enseñaron a mí. Así me dijeron. Y a veces no es así. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no aceptamos este cambio? Ya se dio cuenta que la mayoría de gente de 50, 60 años no saben utilizar un teléfono. La mayoría. Ay, no, es que eso es del diablo. Hasta del diablo dicen que es. O sea, cuando lo miran a uno que tiene su Biblia ahí metida en la computadora, le dicen la Biblia cibernética, le llaman. ¿Por qué no quieren aceptar el cambio? Porque son necios, son tercos. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en tu corazón? Inclina tu rostro. Hay dos reyes dentro de nosotros, los cuales batallan uno con el otro. No es Dios quien los va a poner en su lugar, sino que somos nosotros los que debemos de hacer morir todas las cosas terrenales. Y de esa manera vencer al Saúl que está dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa mañana. Gracias por la victoria que nos diste. Perdona si en algún momento nosotros le hemos hecho caso al rey Saúl. Perdona si en algún momento hemos puesto delante de ti al rey Saúl. Ayúdanos a que delante de nosotros siempre esté aquel rey que era conforme al corazón tuyo, para que nosotros podamos seguir glorificando tu nombre, exaltando tu nombre. Por favor, mi Dios, yo pongo en tus manos a este rebaño que has puesto en esta casa. Y te ruego, Señor, que por favor, Padre del cielo, les ayudes, tanto a ellos como a mí, Señor, para que nosotros podamos hacer morir todas las cosas terrenales y de esa manera poder alcanzar, vivir una vida en el Espíritu como tú quieres que vivamos. Sabemos que tu venida está cerca y que sin santidad nadie te verá, Señor. Sabemos que tu venida está cerca y que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sabemos que tú vienes por una iglesia que esté viviendo en lo espiritual. Y eso es lo que deseamos. Gracias.
por tu amor y por tu bondad. Bendice, Señor amado, a todo aquel que escuchó por las redes sociales. Y a nosotros, síguenos dando el querer y el hacer de poder estar en nuestra casa. Para que de esa manera, Señor, se cumpla tu palabra, que dice, Señor amado, que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por favor, mi Dios, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Quedamos despedidos.